Muy buenas noches. Se acercan las elecciones de Congreso, nos faltan 42 días y como en cada coyuntura electoral se plantean dudas sobre las garantías para la oposición. En esta oportunidad, representantes de la Marcha Patriótica, por voz de Piedad Córdoba, han denunciado que desde que se creó la marcha hace 2 años como un movimiento de convergencia de fuerzas de izquierda, han sido asesinados 30 líderes y decenas de sus miembros han sido amenazados en distintas zonas del país y por eso están analizando la posibilidad de disolver el movimiento. Les preocupa que se repita un capítulo que se creía superado en nuestra historia, que es el de la UP, el exterminio de la UP. Por su parte, el Polo Democrático, por medio del representante Iván Cepeda, dice que toda su bancada está amenazada de muerte y la candidata del partido, doña Clara López, denuncia demora en el desembolso de los anticipos establecidos por la ley. Desde la derecha, los uribistas han dicho que las FARC los amenazan en algunas regiones del país. Así que por cuestiones de seguridad, de recursos, también por prácticas corruptas o por las desventajas que supone no pertenecer a la unidad nacional que ha dado mermelada a cucharadas llenas, la ciudadanía se pregunta de nuevo si hay las garantías necesarias para unas elecciones transparentes y tranquilas. Para aportar claves a esta cuestión y para analizar la coyuntura electoral nos acompañan esta noche la doctora Aida Bella, candidata presidencial por la Unión Patriótica, movimiento del que fue presidenta y fundadora, también fue constituyente, concejal de Bogotá hasta 1991 cuando fue víctima de un atentado que lo obligó a exiliarse durante 17 años. También está con nosotros el doctor Andrés Villamizar, el director de la Unidad Nacional de Protección, fue asesor del Ministerio de Defensa y fue subdirector de Seguridad y Convivencia Ciudadana. Está también con nosotros Alejandra Borrero, directora de la misión de... Ojalá fuera actriz. Alejandra. Cantaría ser actriz, pero lamentablemente no tuve la fortuna. El homónimo termina entre la X y la J. Alejandra Borrero. Barrios, directora de la misión de observación electoral, profesora de Relaciones Internacionales de la Universidad Externa de Colombia, fue secretaria general del Acuerdo de Lima, que reúne a la red de movimientos de América Latina por la transparencia y la legitimidad de los procesos electorales, y como todos los martes, Antonio Caballero, escritor y periodista. Así que, hecha la presentación de nuestros invitados, voy a empezar por las denuncias que ha hecho Piedad Córdoba sobre el asesinato de líderes de la Marcha Patriótica y la posibilidad de disolver el movimiento que revive el fantasma de lo que sucedió con la Unión Patriótica en los años 90, que fue una campaña de exterminio. Doctora Aida, usted acaba de regresar del exilio, está hoy como candidata de la UP. ¿Cómo se siente concurriendo de nuevo a las elecciones? ¿Existen condiciones suficientes de seguridad para la campaña en la que está montada? Muchas gracias, María Elvira. Pues no existen. Yo acabo de regresar del Caquetá. He estado este fin de semana entre el Huila y el Caquetá y encuentro que hay pueblos amenazados. Por ejemplo, San Vicente del Caguán ha sido amenazado por las águilas negras. No sabemos qué va a pasar. Si es el anuncio de una masacre o es el anuncio de crímenes uno por uno. Y yo me vine muy preocupada porque además la candidata a la Cámara, que es una joven mujer, Rosemary Londoño, pues también recibe amenazas casi todos los días de las águilas negras. Parece que en este momento hay un copamiento de esa organización hacia el Caquetá. Y esto nos preocupa tremendamente, pero no solamente ahí. Hay amenazas en el Cesar. El candidato a la Cámara de ese departamento también ha sido visitado por hombres armados que llegaron a su casa y al no encontrarlo pues intimidaron a su mujer y a su bebé. Y por otra parte, pues tenemos serias preocupaciones con lo que sucede en Arauca, con lo que sucede en el Guaviare. En el Guaviare, por ejemplo, nos cerraron puestos de inscripción. Después nos dijeron que no, que el día de las votaciones estaban abiertas, pues no nos interesan porque si no dejaron inscribir, ¿quién va a votar?
cosas completamente Pero hay contradictorias. regiones Además, donde allí, usted ve que la situación de seguridad ha cambiado de los 90 a hoy, ¿o usted cree que esa situación es generalizada? yo creo que las estructuras paramilitares están intactas en determinadas zonas del país, que no ha habido ningún progreso. Y además se están reubicando gentes en los departamentos. Entonces la seguridad no se da. No más en Bogotá. Doctora Aida, desde que usted regresó, ¿ha recibido amenazas? No. ¿Concretamente usted? Personalmente no he recibido, pero he visto cómo mis compañeros sí. De todas maneras, el allanamiento, por ejemplo, ilegal que hicieron en la sede del Partido Comunista la semana pasada, pues es aberrante. Es que entrar sin orden judicial, detener a una persona adentro de la casa, después dar otra versión, después llevarlo al juzgado. Es decir, después... que ¿usted no cree que sean simplemente las águilas negras y los rastrojos, sino también las autoridades? Yo creo. Sí, es que cuesta trabajo que no sean ellas. Cuesta trabajo, después de todo lo que nos pasa, como le dije al general Palomino, pues es muy difícil creer que no son, porque todo lleva hacia allá. Primero pasan los uniformados, se ríen del celador porque está en su casa, le dicen qué bonito que quedó en el video, y al otro día aparecen los que están sin uniforme a dejarle un paquete en el que va un sufragio. Pues francamente uno se dice, ¿qué pasa, no? Y por eso hemos acudido a la máxima autoridad, al general Palomino. Él siempre tiene otra versión, pero en este caso el celador, nosotros teníamos las pruebas. Doctor Andrés Villamizar, usted tiene en sus manos un chicharrón muy grande, por decirlo coloquialmente, que es la seguridad de todos los amenazados. ¿Cómo ve usted el panorama por los reportes de seguridad o de inseguridad que ha recibido? ¿Cómo ve usted el panorama para estas elecciones? Pues digamos que en estos casos uno corre el riesgo cuando habla a título del Estado y del gobierno de parecer que está tratando de minimizar los problemas, y yo creo que eso es muy importante, que quede claro que nuestro interés no es minimizar los problemas ni mucho menos, sino reconocerlos y enfrentarlos. Pero yo creo que no exagero al decir que todo apunta, y obviamente faltan 42 días, como usted mencionaba, para las elecciones de Congreso y unos meses más para las presidenciales, pero todo apunta hasta el momento, si comparamos con las elecciones anteriores, a que estas van a ser las elecciones más tranquilas y más seguras de la historia reciente de Colombia. Para mí, personalmente lo digo, pero también a título del gobierno, es una fuente de felicidad y de orgullo que la doctora Aida Bella pueda estar en Colombia enfrentando una campaña presidencial. Eso era impensable hace unos años o hace unas décadas. Estamos brindando garantías como nunca antes se habían brindado a una cantidad de candidatos, tanto de oposición de izquierda como de oposición de derecha. Usted mencionaba el caso de los uribistas. Actuamos de manera rápida. En el caso de unas presuntas amenazas que hubo en el Putumayo, el panfleto resultó ser falso, y sin embargo preventivamente hemos mantenido ese esquema de protección para los candidatos del Centro Democrático en el Putumayo. Con la Unión Patriótica hemos venido haciendo un programa de protección previo al tema electoral, digamos, para como una de las herramientas de reparación colectiva frente al exterminio que sufrió el movimiento de la Unión Patriótica. Y lo hemos fortalecido y ampliado ahora con el tema de las elecciones. La doctora Aida, pues por supuesto cuenta con robusta protección, y ella, yo le entiendo, es que no le preocupa tanto la seguridad personal de ella, sino la de su electorado, su gente, sus seguidores. Y claro, ahí entramos en una situación, es que Colombia sigue en un conflicto armado, eso no lo podemos negar, por eso el gobierno está en un proceso de paz para ponerle fin a ese conflicto armado, y estas son las elecciones, esperamos las últimas elecciones que se desarrollen en medio de un conflicto armado. Pero la realidad es que está vivo el conflicto armado, existen las BACRIM, que son las herederas de las estructuras armadas del paramilitarismo, siguen amenazan a candidatos de todos los partidos. Entonces no podemos pretender decir que la situación es perfecta, ni mucho menos, pero sí podemos decir que ha habido un avance notable en la situación, y creo que van a ser, repito, las elecciones más tranquilas y más seguras de los últimos años. Yendo concretamente a las denuncias de la doctora Piedad Córdoba, que iba a acompañarnos desgraciadamente a última hora, se le presentaron dificultades de 30 líderes amenazados de la Marcha Patriótica, que lleva 2 años de existencia, y decenas de sus miembros, o como se dice, de sus participantes amenazados. ¿Qué tiene usted que decir frente a eso? Porque sí, no coincidiría con el panorama que usted nos muestra de una mayor tranquilidad y seguridad para la gente de oposición, especialmente de la izquierda. Perdóname, María Elvira, es que ayer asesinaron a otro de la Marcha Patriótica, que se llama Dubes Galvis. Lo asesinaron en Norte de Santander y era uno de los dirigentes del paro del Catatumbo. Esto acrecienta el número. Quiero aclarar lo siguiente. Primero, un líder asesinado ya es demasiado. No debería haber uno solo.
Lo cierto es que Marcha Patriótica nos presenta un desafío bastante particular y difícil en este tema de la protección. Marcha Patriótica, y es importante que los televidentes lo entiendan, no es un grupo político, no es un partido, no es una organización monolítica organizada. No es un movimiento significativo de ciudadanos que recogió firmas, no avala candidatos. Es un colectivo de organizaciones de diversa índole, social, política, sindical, muchas con muchos años de trabajo político o social en Colombia. La mayoría de ellos precisamente con trabajo político y social en zonas de conflicto armado. Nosotros, ¿qué podemos decir frente a esto? Yo se lo he explicado a la doctora Piedad Córdoba, se lo he explicado al doctor Carlos Lozano, al doctor Iván Cepeda, a los principales voceros de Marcha Patriótica. Primero, los principales voceros de Marcha Patriótica cuentan con fuerte protección del Estado colombiano, en particular de la Unidad Nacional de Protección, todos los que mencioné y varios más, inclusive varios líderes a nivel regional. Yo me atrevo a decir que los 10 o 15 principales voceros y líderes de la Marcha Patriótica cuentan ya con protección. Lo que también puedo decir es que ese número, esa lista de personas que nos entregó la doctora Piedad Córdoba y que entregó a la Fiscalía hace más o menos unos 5 días, más o menos una semana, de esos ninguno, y yo verifiqué nombre por nombre, ninguno había denunciado ante la Unidad Nacional de Protección amenazas ni había pedido protección. Entonces, el llamado que yo he hecho a la Marcha Patriótica es que nos ayuden, porque ellos conocen su gente, conocen quién está en riesgo, conocen el trabajo que están haciendo, dónde enfocarnos, porque es que tienen que entender una cosa también. Potencialmente el número de personas que pertenecen a Marcha son decenas de miles de personas y no a todos podemos darles protección, ni probablemente todos la requieran. Entonces tenemos que trabajar conjuntamente con Marcha Patriótica para identificar quiénes son estas personas que requieren protección especial. Y termino con esto, y ahí también hay un cambio sustancial, doctora Ida, de lo que se daba hace unos años. Es que la doctora Piedad Córdoba se reunió ayer con el comandante del Ejército a pedirle garantías. Nosotros también nos reuníamos con las fuerzas, con todo. Una reunión cuando el doctor Serpa estaba de ministro del Interior, yo creo que ya, porque era Samper el que estaba en la presidencia, nos reunimos con el general Montenegro Rinco de la policía, con el general Harold Bedoya. Yo no sabía que tenía los ojos tan azules, ese día descubrí. Nos reunimos con... Perdón, yo interrumpo una cosa, doctor Villamizar. No se trata solamente de dar protección a los que pueden estar amenazados, sino de desmantelar las organizaciones que los amenazan. De acuerdo. Y eso es lo que no se ve muy... Es decir, no hay una lucha contra las BACRIM que uno vea exitosa en el país. Pues yo aquí me excedo un poco de lo que es mi mandato directo, pero la policía ha capturado a los principales cabecillas de estas organizaciones, prácticamente a todos. El que va surgiendo lo van descabezando de la organización. Yo creo que, claro, estoy de acuerdo con usted, Antonio. O sea, la verdadera protección no es la que brinda la Unidad Nacional de Protección, valga la redundancia. Exacto. Nosotros somos como la unidad de cuidados intensivos. Uno no puede hacer una política de salud pública a punta de cuidados intensivos. Hay que hacer salud preventiva y hay que hacer todo un mecanismo, un sistema en el cual haya una justicia efectiva, se desmantelen estas organizaciones, se pongan a buen recaudo de la justicia quienes amenazan y quienes atentan contra las personas. Y le digo una cosa, en Estados Unidos prácticamente nadie tiene protección, aunque allá hay crímenes violentos. La protección es saber que si a uno lo matan, si uno es un sindicalista, si uno es un líder político y uno lo matan, los culpables van a terminar en la cárcel, con certeza. Aquí no, aquí terminan ascendidos. Aquí Ese es el estamos que trabajando para que la Fiscalía mejore sus índices. En algunos casos. O de embajadores en algunos Doctor sitios. Villamizar, un dato concreto para ilustrar el grado de, digamos, de cuánta gente está protegiendo su unidad y de esos, ¿qué porcentaje pertenece a la izquierda? Nosotros estamos protegiendo en este momento cerca de 7.400 personas. Ese número varía, obviamente. Hay algunos números significativos dentro de ese número. Por ejemplo, hay más de 2.000 concejales. Muchos de ellos de oposición, pero muchos de ellos también de partidos tradicionales, del liberal, Partido Conservador, o en este caso también de la U. Nosotros protegemos un número importante y significativo de los sobrevivientes de la Unión Patriótica del Partido Comunista. Los números exactos no los tengo, pero son cerca de 1.000 personas que pertenecen al programa de protección de la Unión Patriótica del Partido Comunista, que tiene un programa especial con un decreto especial. Protegemos cerca de 700 líderes sindicales y activistas sindicales y un número similar de defensores de derechos humanos. La inmensa mayoría, por no decir la totalidad, de los líderes sindicales, de los defensores de derechos humanos,
y por supuesto los líderes del Partido Comunista de la Unión Patriótica y los líderes políticos que protegemos son de izquierda. Yo me atrevo a decir que un 60 o un 70% de los protegidos nuestros son personas de izquierda. ¿Por qué? Porque son los que históricamente más han sido víctimas de atentados, de amenazas y son los que más requieren esta protección. Ahora pues está surgiendo este nuevo actor que es el Centro Democrático, que es un partido de oposición a la derecha del gobierno y que desde la derecha está denunciando también falta de garantías en algunos casos, pero también le estamos brindando protección importante a este grupo para que pueda hacer su campaña con garantías. Y es que no es un capricho o no de este gobierno, siempre ha sido así y la ley determina que el programa de protección debe estar enfocado principalmente a las personas de oposición. Una última pregunta a la doctora Aida antes de pasar con la doctora Alejandra es, ¿usted se siente en medio de todos los problemas que vive, que tiene un poco más de confianza en las autoridades ahora, que hay mayores garantías ahora que las que tuvo cuando casi la asesinan? Yo tenía esa impresión antes de que pasara todo lo de la sede del Partido Comunista. Eso me preocupa inmensamente, pero además hay otro factor muy grave, que es la judicialización. Mire, yo sí quisiera pedir aquí públicamente que nos muestren las hojas de vida de los fiscales que están para juzgar a la gente por terrorismo. Porque mire lo que sucedió el jueves pasado. En Florencia hay 3 jóvenes estudiantes que están detenidos ilegalmente. Ellos ya tienen por vencimiento de términos el derecho a la libertad. Y el jueves pasado hubo una sesión especial contra uno de ellos y el fiscal Osvaldo García se sintió tan arrinconado que le dijo al abogado de la víctima, le dijo, mire, a la salida nos pegamos en la cara, pero se lo dijo en otros términos, que me da pena decirlo en la televisión. Y este hombre, pues a mí no me parece que sea lo mejor, pero tampoco, por ejemplo, la fiscal que juzga a Francisco Tolosa, como que dice en una de las sesiones en la audiencia abierta, señor Tolosa, usted nunca tuvo armas, pero tiene ideas, y esto es muy peligroso. Para los televidentes que no saben quién es el señor Tolosa, cuente usted quién es el Francisco señor. Tolosa es un dirigente de la Marcha Patriótica, un profesor universitario. Fue detenido cuando almorzaba con su familia en un día de esas festividades navideñas en Cúcuta, al lado de un río. Se lo llevan, lo traen entonces para Bogotá porque es de altísima peligrosidad. Y entonces la fiscal, en ese momento, francamente a mí me aterró que diga esas cosas. Usted nunca tuvo armas, señor Tolosa, es cierto, pero tiene ideas, eso es más peligroso. Bueno, doctora Alejandra, pasemos, usted que lleva muchos años haciéndole seguimiento a los procesos electorales, ¿cómo ve el panorama de las elecciones que se avecinan? ¿Cómo ve el panorama? Pues se están terminando de armar, ¿no? Creo que se está terminando de armar todo el cuadro de este, que espero sea un ajedrez político y no lo que pareciera por ahora un juego de damas chinas. Pero se está terminando de armar, están saliendo los candidatos en términos de seguridad, y que era como el tema que se está poniendo sobre la mesa. Pues lamentablemente el tema de la seguridad frente al ejercicio de la política en Colombia siempre está puesto sobre la mesa. Colombia, hacer política es una actividad riesgosa y eso todos lo tenemos que tener en cuenta. Pero también ser dirigente sindical. Y ser dirigente sí, pero digamos, tiene impacto. También ser estudiante, ser joven. Tiene impacto todo eso es criminalizado. en el ejercicio de la política, porque pasamos por lo que pasó a la UP, que fue la eliminación contraria del diferente ideológico, el que pensaba diferente a los que tenían el poder en lo local. Pasamos a relaciones, alianzas entre políticos e ilegales y ahora armados. Y todo eso es lo que ha generado que tengamos un país donde los registros de la violencia política es muy alta. Cada 48 horas hay alguien amenazado en este país que hace política. Doctora Alejandra, la voy a interrumpir un momentico, después le cedo la palabra. Vamos a hacer una breve interrupción y volvemos en unos minutos.
Doctora Alejandra, volvamos al panorama. Si a usted le dicen ponga puntos rojos en departamentos donde los problemas de seguridad son más agudos y las razones por las cuales son más agudos los problemas de seguridad, ¿qué nos diría? Mira, son los departamentos de Caquetá, de Arauca, de Huila. Son los departamentos donde mayores problemas de seguridad hay en términos de de quienes están ejerciendo hoy el poder político, es decir, estamos hablando de alcaldes, de concejales, de diputados ya posicionados. También hay que tener en cuenta que hay una mirada diferente frente a elecciones con impacto en poder local frente a elecciones con impacto de poder nacional. El doctor Villamizar tiene toda la razón cuando puede decir estas son unas elecciones que pueden ser mucho más seguras que las que hemos tenido. Claro, son elecciones nacionales donde estamos hablando Pero yo estoy comparando con las del 2010. No estoy comparando con las regionales de que son Congreso, distintas. porque las elecciones regionales, ahí sí es el típico dicho de póngase contra la pared y no de la espalda. Las elecciones regionales son unas elecciones absolutamente competidas, pero absolutamente peligrosas para los candidatos en el escenario local. Ahí es donde uno ve que en este país se siguen peleando el territorio metro a metro y no solamente a través de los votos. Es decir, donde hay demasiados intereses puestos para el territorio colombiano. Las elecciones nacionales son más tranquilas. Lo que nosotros pasamos en Presidencia de la República, donde tuvimos candidatos a la presidencia asesinados, Pardo Leal, Carlos Pizarro, Galán. Eso no tiene antecedentes en la historia de ningún país. Y yo creo que en Colombia no va a volver a pasar. Digamos, honestamente son elecciones mucho más seguras. Yo estoy comparando precisamente, es importante lo que dice la doctora Alejandra con el 2010. El expresidente Uribe, que según algunas informaciones enfrentó, no sé, 4, 5, 6 atentados en sus primeras intenciones de llegar a la presidencia, hoy lo máximo que ha recibido de pronto son unos tomates en una plaza pública. Es que es una situación mucho más tranquila, hay polarización política, hay conflicto armado, pero en el grueso del territorio nacional se puede hacer política con relativa tranquilidad. Y yo puedo decir una cosa, miren, yo me he reunido con los presidentes de todos... Yo no sé, porque de todas maneras hay órdenes que se imparten desde las cárceles. No, por supuesto, y claro. Esto es un problema muy complicado. Aida, yo por eso insisto en que no estoy diciendo que no haya problemas, estoy diciendo que la tendencia es positiva. Yo me reuní con todos los presidentes de todos los partidos, todos, de izquierda, de centro, de derecha. Y les digo una cosa, hemos recibido menos solicitudes de las que anticipábamos. La inmensa mayoría de los candidatos están haciendo campaña tranquila, sin necesidad de protección, o sea, son más de 2.000 candidatos al Congreso. Y nosotros estamos protegiendo más o menos cerca de 150. Entre ellos, por supuesto, con especial énfasis y cuidado con los de la Unión Patriótica. La orden del ministro del Interior y el presidente es clara. Todo lo que la Unión Patriótica requiera en términos de protección nuestra. Bueno, requerimos que nos vigilen San Vicente del Caguán, porque ha sido amenazada la ciudad. Yo entiendo perfectamente el punto de la candidata a la presidencia, Aida Bella. Entiendo perfectamente el punto. Y de todos los candidatos. Pero digamos, el punto que ella pone es muy importante porque aquí hubo una persecución y una eliminación sistemática al contrario ideológico. De acuerdo. Y eso yo creo que lo tenemos que, no se nos puede olvidar. Porque si se nos olvida, empezamos nuevamente, fácilmente, a recorrer ese camino. Bueno, y eso es lo que está pasando con la marcha patriótica. Pero eso conspira contra el proceso de La Habana. ¿Cómo es exactamente la amenaza al pueblo de San Vicente del Caguán? Pues llegó una amenaza dirigida al alcalde, pero ¿Es además... amenaza al alcalde o al pueblo? Es alcalde, pero también, no solamente al concejal, sino que amenazan prácticamente el territorio. Entonces eso quiere decir que las águilas negras... Dicen a los habitantes de San Vicente... Poco más o menos es lo que intentan decir, ¿no? Dentro de la amenaza. Es una amenaza generalizada, que esto me aterra. Me aterra porque puede ser el anuncio de lo de Segovia. Esto me llena de mucha preocupación porque podemos repetir esa historia macabra y terrible de las masacres. Y este pueblo tiene que ser vigilado desde ya. Yo le puedo garantizar a la doctora Aida que eso no va a pasar, que no va a haber ninguna masacre y tenemos protección especial al alcalde, a todos los concejales de San Vicente del Caguán, pero hay una fuerte presencia de la fuerza pública. Y hay que entender una cosa también, doctora Aida, no lo digo en este caso en particular, pero no todos los panfletos que llegan son panfletos reales. Hay panfletos que buscan es hacer terrorismo mediático, asustar, y no detrás de eso siempre hay capacidad o nosotros aprendimos en el caso de la Unión Patriótica que las amenazas se cumplían, de acuerdo, que no eran amenazas. Al principio nosotros teníamos su visión. Y yo creo que eso es lo que uno tiene que entender. Pero después viene de una historia que uno no puede además olvidar, y como Estado y un Estado responsable, democráticamente tiene que tener en cuenta esas situaciones. Pero un llamado, digamos, a las poblaciones a que protejan a los militantes de la Unión Patriótica, pero usted señalaba
que como hay alianzas entre políticos y bacrines y todas esas cosas espurias. Si tenemos 7 congresistas con sillas vacías por relaciones con paramilitares, hay otras inseguridades con candidatos que pudieran estar en contra de algunos que están apoyados por esas fuerzas oscuras. En fin, ¿dónde ve usted principales amenazas a los líderes de izquierda y dónde esas amenazas son difusas y pueden tener blancos distintos de diferentes partidos? Lo primero que nosotros hemos visto es que, y por eso creo que lo que tiene que ver con la diferencia ideológica, la eliminación al contrario, hay que ponerlo aquí. Cuando nosotros estamos viendo qué es lo que pasa con la violencia local, lo que termina explicando la violencia local son dinámicas económicas de los actores políticos locales. Es decir, un consejo completamente amenazado. Y uno dice, pero ¿por qué amenazaron completamente el consejo? Entonces uno voltea a mirar y lo que pasa es que hay un interés de minería o de extracción directamente relacionado con la capacidad que tiene ese consejo de modificar el uso de la tierra. Es lo de Segovia, es decir, que era la lucha del oro. O a las buenas, ustedes me cambian el uso de la tierra para nosotros poder hacer minería, excavaciones, explotación, legal o ilegal. Esa es una lógica y por eso uno hoy tiene que afrontar los procesos electorales teniendo claro precisamente exactamente qué es lo que se está amenazando. Otro, cuando uno coge y ve, y pongo el ejemplo del Valle del Cauca y de Bolívar, posiblemente algunos candidatos amenazados y uno dice, ¿eso es una amenaza política? ¿Es porque piensa diferente? ¿O porque resulta que ese señor hace 5 años o esa señora hace 5 años lo que estaba al frente era de un grupo paramilitar que había amenazado y está peleando con el otro candidato que van por el poder político de los votos de ese municipio? Y le toca a Andrés Villamizar o a la policía ponerle escoltas a 2 bandidos, a 2 bandidazos cada uno, y no me voy lejos, La Guajira, porque, ay, Alejandra está loca. No, el Estado estuvo protegiendo unos bandidazos y tenían que tener la seguridad del Estado. Entonces, aquí termina revolviéndose las cosas. El caso de la UP. El caso de la UP, lograr identificar exactamente, y por eso yo le estaba diciendo a la candidata a la presidencia que nos diera una cita, tenemos que mirar cuáles son los departamentos donde tienen candidatos a la Cámara, tenemos que ver cuáles son esas fuerzas que están ahí, ilegales por el tema económico, tal, o esas fuerzas que son, no voy a decir para el gobierno, reductos o lo que queda de los paramilitares, que siguen busando la eliminación del contrario político. Reductos. No, por eso digo reductos para no empezar ahora a discutir con Andrés, es decir, un debate complejo. Sí, porque nos metemos en otro debate que no es el que está proponiendo los moderadores. Pero entonces, en ese punto y hora de los bandidazos, ¿qué municipios o en qué regiones, en qué departamentos se ve ese problema más acentuado? ¿Usted dice en el Valle? Vea, es clarísimo, cuando uno ve el departamento, cuando uno ve el Valle del Cauca, lo que es el centro de Valle, lo que es el Águila, uno ve Buenaventura, lo de Buenaventura. Colombia no ha podido, el Estado colombiano no ha podido con Buenaventura. El Estado colombiano no ha podido. Buenaventura la perdió hace rato para la democracia, perdida. ¿Cuál democracia? La precaria que tenemos. La precaria, pero bueno, al ejercicio sistemático de ir a elecciones rituales cada 4 años. Ese es un ritual, pero esa no es la democracia. La democracia es otra. Es una olla a presión. Arauca es una olla a presión completa. Caquetá, digamos, el tema de Caquetá de verdad es muy difícil. Grave. El tema de Caquetá es muy grave. Yo coincido en el diagnóstico. Coincido algunas partes del Huila. El Huila es frontera, frontera con Caquetá. Pero la costa también hay departamentos muy complicados, el Cesar, por ejemplo. La costa atlántica es delicada, Sucre, Cesar, Guajira. Montería, Córdoba. Montería, partes de Córdoba, perdón. Sí. Yo coincido, yo creo que de todas formas sí hay una mutación de la amenaza, como lo dice Alejandra. Yo creo que se ha desideologizado esa amenaza. Nunca fue totalmente ideologizada, ni pretendo decir que sea totalmente económica hoy en día, pero la tendencia se mueve claramente hacia eso, hacia la intención de manejar presupuestos oficiales, minería ilegal o minería criminal. Y minería legal también. Inclusive la legal. Y sobre todo la legal. Marmato, digamos, ahí podemos ver Marmato, podemos ver el tema del Tolima, es decir, vemos ¿qué tal lo de Boyacá? Narcotráfico, por petróleo supuesto, en la cordillera. Pero hoy en día yo creo que Colombia, el desafío a futuro, el narcotráfico va a dejar de ser un tema
porque poco a poco estas organizaciones criminales están migrando hacia la minería. Claro, porque hacia... es que la nueva coca es el oro. Además que uno lo para la policía con oro y el oro es legal. No, la coca es el oro, pero la coca continúa. Sí, Como claro, continúa, claro. como continúa. No es una migración, sino una acumulación de problemas, en mi opinión. No, Los la migración yo me mineros de la refería coca son a los que del oro. el exterminio que sufrió la Unión Patriótica, el exterminio que sufrieron organizaciones sindicales en Colombia, tenían un claro origen y propósito ideológico, de un proyecto paramilitar de ultraderecha asociado Para en algunos refundar la casos patria. asociado en algunos casos con agentes políticos en la pseudo legalidad Y con agentes institucionales. y con algunos También, agentes ¿no? del Estado, Sí. con Muchísimos, agentes del no Estado poquitos. y muchos de ellos judicializados y presos. Sí. Por ejemplo, el Y atentado otros ascendidos. el atentado contra Wilson Borja fue perpetrado por un mayor del ejército que estaba preso. Sí. Y el crimen de Manuel Cepeda. El crimen de Manuel Cepeda, el crimen de Luis Carlos Galán, está preso el exdirector del DAS, Sí. están Es que son presos muchos. oficiales de la policía, no solamente en la izquierda, también, o sea, Luis Carlos Mire, Galán. ningún país del mundo, doctor, se hubiera podido dar el genocidio contra la Unión Patriótica si no es con la colaboración de la institucionalidad. En Pero- ninguno. Los genocidios son programados, tienen todo un espacio entre los medios de comunicación, tienen toda una serie de espacios ya preparados, incluso el de la impunidad, que se ha visto en Colombia. Por eso fue que nos tocó a nosotros sacar el caso hacia los tribunales internacionales, porque cuando nosotros pedimos en el 93 cómo estaban los casos, las investigaciones, el 96% de los casos estaban archivados por falta de pruebas. Bueno, la impunidad Y es claro, un las problema pruebas eran crónico contra el Estado. y estructural de Colombia, pero la migración, no yo se refiere insisto, únicamente a los asesinatos de miembros de la Unión Patriótica, se refiere a todo. Es decir, aquí hay impunidad, la ha habido desde siempre, con Sí. respecto a todos los delitos, Sí, es no solo cierto. delitos de sangre, sino delitos de los desde robos robos de celulares celulares. hasta magnicidios. sí. Es cierto, pero en el caso de la Unión Patriótica es que era El caso de aterrador. la Unión Patriótica Aterrador. naturalmente aterrador. ha sido absolutamente Aterrador, poco más o monstruoso y menos lo de Ruanda podría ser algo Eso así lo como estaba muy mencionando parecido. aquí. Bueno, doctor Villamizar, entonces me parece que lo que están tratando de decir Alejandra y el doctor Villamizar es que hay que refinar las miradas y los instrumentos acuerdo. para no meter todo en la en el mismo misma saco, bolsa de y acuerdo. de golpe esas generalizaciones lo que hacen es impedir acciones concretas y definidas. Sí, exacto. Estoy de acuerdo con Alejandra y complemento con lo siguiente. Insisto, ya lo he dicho antes, buena parte del territorio, no sé si Alejandra me dé la razón en esto o parcialmente la razón, buena parte del territorio de Colombia está migrando hacia la normalidad. Buena parte del territorio ya está en una situación que podríamos catalogar de posconflicto. ¿Qué es de normalidad? Por ejemplo, que en Bogotá entran y detengan a una persona así porque... No, esos son casos que obviamente son condenables, doctora Ida, y uno puede encontrar excepciones a todo, pero la mayoría del territorio está migrando hacia una situación de normalidad. Hay zonas del país que las mencionó muy adecuadamente Alejandra, que están todavía inmersas en una dinámica de conflicto armado. No estoy diciendo que cuando se firme la paz con las FARC se van a acabar los problemas, vienen problemas inclusive Se vuelve más peor. difíciles y más complejos de enfrentar, que como usted señalaba hay que mirar una mirada más aguda, se va a tender a desideologizarse mucho más de lo que ya ha sucedido y hay que romper esas alianzas mafiosas entre poder local político, estructuras ilegales, inclusive agentes de la institucionales también, pero yo creo que Colombia tiene razones para el optimismo. Yo creo que es no. lo último, porque es que aquí se ha presentado una cosa muy complicada. Es que el que saque la cabeza se la quitan. Y ahora tenemos una complicación aún más, porque no solamente es la amenaza, no solamente es el asesinato y todo, sino las acciones jurídicas. Yo no quiero meter aquí el tema del procurador porque ese es en otro espacio, pero es eso, el que no lo alcancen a matar, pues tenemos la resolución. Mire, hace fila Iván Cepeda, y esto no nos puede pasar desapercibido. Es que lo matan a uno con balas o lo matan con una resolución del procurador, y esto es supremamente grave, porque alguien que está designado además a la defensa de los derechos humanos por Constitución, que es el procurador, pues realmente no lo hace, al contrario, le quita los derechos fundamentales a un ciudadano que son sus derechos políticos por cualquier cosa, por la que se le ocurra. Y esto no puede ser, además porque son cosas completamente prefabricadas. Eso es lo que a mí me impresiona de este país, que sigue la institucionalidad completamente vinculada a todos esos hechos tan negativos. Y esto no puede ser. Bueno, ya le doy la palabra a Alejandra, vamos a hacer una breve interrupción y volvemos con ustedes.
la está cuidando. Bueno. Hemos hablado de garantías para la seguridad de los quienes hacen políticas. Yo quisiera que Alejandra, que tenía la palabra, hablamos del tema de las garantías políticas para el ejercicio de la política en forma transparente, en forma legal, con garantías para que las propuestas sean canalizadas por las vías que tocan, en fin. Sí, que la doctora Aida Bella entra en ese punto, en el de las garantías políticas. Se lo voy a resumir para dejarlo breve. En Colombia no hay garantías para la oposición. Punto. Enunciado. Ahora sí, explico. Nosotros hicimos toda una construcción de nuestro sistema democrático y nuestro sistema electoral en la Constitución del 91 que hemos venido modificando. Pero cuando nosotros volteamos a mirar, los que tienen que entrar a hacer el arbitraje en el juego electoral, que por ejemplo es el Consejo Nacional Electoral, el Consejo Nacional Electoral es una foto de cuál ha sido la composición de fuerzas dentro del Congreso de la República. Y resulta que la composición de fuerzas en el Congreso de la República termina en una alianza mayoritaria. Ergo, quien tiene que brindar garantías a las organizaciones políticas representa los intereses políticos del Congreso. Cuando nosotros vemos el procedimiento para elegir fiscal, defensor del pueblo, Procurador General de la Nación, magistrados de la Corte Constitucional, que he tenido la oportunidad de observarlo en el Congreso de la República, no se toman el más mínimo minuto, por lo menos para revisar las hojas de vida. Son acuerdos electorales que tienen firmados quienes normalmente, pues las organizaciones que hacen la mayoría dentro del Congreso, y así terminas conformando una institucionalidad que después le reclamas que por favor brinde garantías a la oposición. Y eso en lógica, María Elvira, eso rompe cualquier lógica. Y además, digamos, viéndolo en el horizonte de La Habana, aquí todos se sacuden diciendo, ¿y cómo va a ser que vamos a arreglar el tema de las garantías políticas y el estatuto de la oposición en La Habana? La pregunta es, ¿por qué no lo han hecho aquí y no en la mesa con unos armados? Y no ha sido posible. Aquí se ha hundido la propuesta de tener un estatuto de la oposición donde claramente uno de lo primero que tendría que hacer es reformar el Consejo Nacional Electoral. No, ha hecho lo contrario, porque la ley electoral lo que quiere es sacar a los partidos precisamente que no son del establecimiento. Sí, digamos, se toman unas y todo decisiones eso que como han el hecho, 3%. por ejemplo, si el umbral y todo eso es para un eso. estatuto de la oposición, uno puede decir, vamos a establecer un umbral diferenciado. 3% para los partidos que se declaren en alianza con el gobierno que tiene el poder, y para los partidos que se declaran oficialmente en oposición, que me acuerdo una imagen del Polo Democrático iniciando Congreso diciendo en su primer discurso el señor Robledo, este partido se declara en oposición al gobierno, tener por ejemplo un umbral del 2%, podemos discutir los porcentajes, digámoslo así. Pero aquí se confunde oposición con minorías. Volvimos Entonces a anterior. terminó el PIN votando, teniendo magistrado en el Consejo Nacional, o teniendo, digamos, una votación para el Consejo Nacional Electoral, porque entró por minoría, no por oposición. Entonces, aquí necesitamos pensar un país en términos de garantías democráticas, y eso significa que hay que reconocer la oposición. Y quienes van a terminar haciendo... ¿Quién está en el Consejo Nacional Electoral por la oposición? Lamentablemente creo que va a ser, no en alianza la oposición de izquierda con la de la derecha, sino creo que va a terminar haciendo el estatuto de la oposición en este país una bancada de derecha que posiblemente emerja en el Congreso de la República. Que lo que siempre tratan de borrar es a los partidos de la verdadera oposición. Entonces lo que tenemos, por ejemplo, ¿quién representa a la oposición en el Consejo Nacional Electoral? Nadie. No, es que nadie. Pues no hay. No hay. Entonces un Consejo Nacional Electoral... Por eso que está explicando la doctora Alexandra. Sí, eso es cierto, pero realmente los mecanismos, digámoslo así, donde podría haber una pequeñísima identidad de control, no existe la oposición. Además, no solamente nos borran con las balas, no solamente nos borran con las leyes electorales, sino que los que tienen una mayoría avasallan todo. Pero lo que ha faltado, tiene toda la razón, pero yo también creo que le ha faltado pulso, y aquí todo con nombre propio, le faltó pulso al Polo Democrático Alternativo. Me consta porque conocí la propuesta del Estatuto de la Oposición.
que se llamó desde el Ministerio del Interior varias veces a tratar de negociar el estatuto de la oposición con el Polo Democrático Alternativo. Y no fue posible. Y no fue posible porque había una discusión normal en el ejercicio de la política, sí, en el que hacer oposición se traducía posiblemente en no negociar nada con el gobierno. Resultado de una operación que creo yo que fue una lectura equivocada, además de una decisión del gobierno de discutir solamente con el Polo el estatuto de la oposición. Hoy no tienen estatuto de la oposición. Y una de las mayores preocupaciones que creo que debe tener usted, pero creo que tenemos todos los demócratas de este país, es que la oposición tradicional de este país pueda desaparecer por el incremento del umbral del 3%. Claro, que es que hacia allá vamos, quiero doctor agregar Villamizar. dos cosas. Una, que me consta lo que dice Alejandra, porque yo era asesor en ese momento del ministro Vargas Lleras. Me consta que lo que dice es cierto y que en ese momento el único partido que estaba declarado en oposición era el Polo y por eso se invitó al Polo a definir ese estatuto y no fue posible. Y nosotros le pedimos al gobierno que sacara esa negociación del Polo. Y le pedimos al gobierno que sacara esa negociación del Polo porque lo que nosotros decíamos era que considerábamos que tenía que llegarse a estas elecciones con un estatuto de la oposición, porque iba a desaparecer por el 3%. De la oposición sin el único claro, partido ese de era el oposición. objetivo. Sí, se trató hasta el final. Yo sé que lo intentaron, pero Sí. nuestra lógica era es que hay partidos que en la región son oposición. Pero mire, lo segundo que yo quiero aclarar es que me parece que hay que diferenciar dos cosas importantes que están un poco mezcladas en la discusión. Una, todo el análisis crítico que podamos hacer del régimen político colombiano, de sus instituciones y su estructura constitucional y legal, que se puedan pensar en mejorar o reformar el Consejo Nacional Electoral, la Procuraduría, en fin, la forma de elegir a los procuradores, los fiscales, etc. Todo eso, y eso el gobierno está abocado a hacerlo en la reforma a la justicia y en la próxima reforma política que se va a hacer. Pero esperamos también que no se frustre. Y esperamos que no se frustre nuevamente. Pero no, que no apliquen el gatopardismo político. Cambiar todo para que todo siga igual. De acuerdo. Pero ustedes van a estar allá para ayudar. Y creo que esa discusión es válida, hay que darla. Hablamos también en la Es válida, hay que darla, Constitución. pero hay que jugar unas reglas de juego actuales que existen. Y yo creo que lo que está ahorita por definirse a 42 días, repito, o a tantos meses de la elección, es si tenemos un gobierno que, a pesar de tener unas mayorías significativas en el Congreso, una mayoría grande de la Unidad Nacional, le está tendiendo la mano a la oposición política y le está brindando las garantías que el gobierno puede brindarle, desde la seguridad física de garantizar su vida hasta reconocimiento político y actitud tolerante frente a la oposición, sea de izquierda o sea de derecha. De ese talante democrático de este gobierno es lo que yo estoy hablando, independientemente de que haya fallas clarísimas en el sistema político que valga la pena discutir y mejorar. Aida, ¿qué dice usted frente a eso? Y sobre todo porque estamos en el horizonte de una negociación con las FARC, cuyo punto 2 es el de la participación política. Que ya se firmó. Que ya se firmó con salvedades como todo. Con salvedades. Pero, es decir, ¿cómo ve que esto, es decir, usted sí cree que este es un gobierno que puede darles mayores garantías y que en la medida en que las dé estamos avanzando un poco y... No sé, ¿y cómo repercute de hecho esto que en la sí, Habana? hay algunas cosas que han variado. Por ejemplo, el hecho de que podamos hablar con el presidente de la República, con el presidente Uribe, pues era muy difícil, muy complicado. Segundo, que los ministros pues tienen yo creo que tienen otra manera de tratar las cosas, eso es diferente, eso lo notamos, claro, que está aquí también la unidad de protección, todo eso, pero el clima continúa enrarecido. Si yo sí quisiera que realmente pudiéramos tener, por ejemplo, un diálogo, así como lo tuvimos y fracasó con los dirigentes de todas las fuerzas militares. Eso es bueno, porque además nos podemos decir las cosas tranquilamente como estamos en esa... Que tengan un diálogo político directamente entre los dirigentes políticos de, no sé si habla usted solo de la izquierda o si se refiere a todos, y los generales de la República. Claro, ¿por qué no? Es que yo creo que hay porque, es decir, eso implica cambiar a fondo toda la estructura política del país. No, yo creo que no. No son deliberantes. No, yo creo que, es decir, como vemos un sistema tan enrarecido, tan especial, que empiezan otra vez a meter las amenazas y todo esto, y yo creo que hay necesidad de hablar con ellos. Pues sí, hemos hablado con el presidente, hablamos con los ministros, pero decirles, miren, nosotros sentimos esto en este momento. Hay necesidad también de manifestarlos, porque quienes han estado en esta encrucijada tan grande de tanta violencia institucional, porque es a lo último eso, de tanta violencia del Estado, porque aquí hemos tenido otros programas en los que hablan de unos terrorismos, pero nunca hablan del terrorismo de Estado, y eso existió en Colombia, pero tiene sus raíces, todavía están ahí.
Y esta hay necesidad también de dialogar. Dialogamos en la Asamblea Nacional Constituyente con los mandos militares, dialogamos en el gobierno de Samper. ¿Por qué no podemos decirnos las cosas tranquilamente como estamos en esta mesa? Que me gusta este diálogo hoy porque es muy sereno y muy... Quizás pueda ser parte de la reparación, ¿no? Sí, exacto. Una última, ya me están diciendo que chao, me están cortando la guillotina del tiempo. Una última pregunta, ¿sí o no? ¿Tenemos mayores garantías de transparencia de unas elecciones tranquilas este año, sí o no? Ay, no me pregunte así. Bueno, me toca. Sí, porque es no, por diga que temas. sí. En algunos sí, en algunos no. Es decir, que como reina de belleza. Respuesta de reina de belleza. El doctor Andrés no. dice que sí. ¿Y la doctora Aida? Bueno, yo digo que de transparencia existe poco porque recorro este país y encuentro, no sé cómo decirlo, tantas vallas que valen tantos millones de pesos que yo sí quisiera preguntar ¿De dónde sale la plata? de dónde saca esa Antonio, plata y quién la debe última palabra investigar. la va a decir Antonio. Yo creo que ese problema de la plata va a existir ¿Quién la debe siempre. investigar? Y salvo que evidentemente cambie por completo la estructura económica y social De del país. financiación de los partidos. Y que no hay transparencias, porque bueno, es que mire, yo me encontré, Yo quedé como que- reina de belleza. yo me entonces encontré... aquí cerramos. Bueno, después- Se nos acaba el tiempo con reinas de belleza y sin reinas de belleza, pero creo que el programa ha sido muy ilustrativo con personas que conocen muy a fondo el país y los problemas de seguridad según las regiones. Los esperamos el próximo martes. Buenas noches y muchas gracias.